Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio de Michoacán. Esta mañana pues nos complace el saludarlos y el discutir un tema que es de nuestro interés, de un interés para toda nuestra comunidad y auditorio, que es el tema de la ciencia y el método científico. Quisiera iniciar primeramente comentando que justamente este fin de semana tuvimos el gusto de leer esta extraordinaria obra, El método científico, de un científico mexicano, Arturo Rosenblum. Y el profesor Rosenblum hace una explicación muy interesante de que es muy complicado el poder definir el concepto de ciencia. Aun cuando hay muchas personas que investigan en diferentes áreas del conocimiento, como ciencias naturales, exactas o ciencias sociales, el concepto general es un problema muy interesante. Él da, por ejemplo, algunas primeras definiciones de este concepto en el área de la biología muy interesantes, que él las comenta como conceptos muy abiertos, que nacen de un campo de estudio en particular de la biología, pero que tal vez no explican exactamente qué es lo que es la ciencia. Por ejemplo, él habla del biólogo Huxley, que él hablaba justamente de que la ciencia es el sentido común organizado, y que seguramente esta mañana pues podríamos debatir esta definición que Huxley emite, ¿no? También el biólogo inglés Wolfder habla también sobre que la ciencia es un conjunto sistematizado de proposiciones que se refieren a un tema determinado. Para Rosenblum, por ejemplo, esta tampoco es una muy buena definición de ciencia. Dentro de la tradición también del estudio de la ciencia y de la epistemología, pues ocupa un lugar importante la gente que hace filosofía de la ciencia, que también ha establecido definiciones sobre el concepto de ciencia. Pero bien lo dice Rosenblum, también ahí puede haber algunos errores, porque ciertamente el filósofo en algunas ocasiones sí hace una reflexión sobre la concepción de la ciencia, pero él no hace ciencia. Por ejemplo, el filósofo francés Meyerson nos dice que la investigación científica abarca dos tipos de actividades, la actividad descriptiva y también la actividad explicativa. Para Rosenblum, pues esto no es suficiente, no es una explicación de lo que es la investigación científica suficiente. Dos definiciones más comunes, más cercanas a nuestro tiempo sobre lo que es la ciencia son las siguientes. Por ejemplo, la ciencia como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, y de los cuales se pueden deducir principios y leyes generales para explicar fenómenos en términos generales. O bien, otra definición como la da el filósofo canadiense Bernard Lonergan, muy ligada, tratando de ligar la actividad científica con los seres humanos, con los hombres, la ciencia como un cuerpo ordenado de diferentes definiciones e implicaciones que explotan un campo determinado del conocimiento humano posible. Pero bueno, esta mañana contamos con una visita de especialistas en esta temática y que nos complace que formen parte de este programa Ciencia y Método Científico. Primeramente tengo el gusto de presentar a la doctora Irma Angélica Barquet Rodríguez. Ella es directora de Planeación y Evaluación Institucional en la Universidad La Salle Morelia. Es doctora en Educación, Desarrollo y Complejidad por la Universidad Nueva España, maestra en Ciencias con especialidad en Administración y Desarrollo de la Educación por el Instituto Politécnico Nacional y licenciada en Pedagogía con especialidad en Educación de Adultos por el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación UNAM. También nos acompaña el doctor Claudio Marcelo Conforti Carlomagno, que es maestro y doctor en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Salamanca. Pues bueno, esta discusión que en cierta medida ya hemos iniciado, donde hablamos justamente de lo que es la ciencia y en lo que consiste el método científico, doctora Irma, pues nos deja una primera reflexión tal vez, ¿no? El saber qué es aquello que nosotros llamamos ciencia y qué es aquello que no es la ciencia. Muchas gracias, doctor Jesús Castañeda, doctor Claudio Conforti.
Me da mucho gusto compartir con ustedes esta mesa y bueno, entramos en materia. A partir de lo que nos acabas de comentar, yo quisiera hablar un poquito acerca del asunto del método de la ciencia. Toda investigación tiene como propósito resolver problemas. Siempre es nuestro punto de partida, la detección y la detección y la definición completa y concreta de un problema. Cuando el investigador desconoce el problema o no aplica los conocimientos necesarios o propone soluciones sin comprobarlas, no emplea el método científico. Por lo que el método científico debe cumplir con ciertas etapas que son las siguientes, así en términos muy generales, es el descubrimiento del problema, el planteamiento del mismo en forma muy precisa, la búsqueda de estos conocimientos que nos pueden enriquecer, esta tentativa de solución del problema, una propuesta de nuevas ideas, ya sea a partir del planteamiento de hipótesis, la obtención de soluciones, las investigaciones de las consecuencias, la comprobación y la correlación de las hipótesis. Se puede decir que si hablamos de ciencia es porque estamos comprobando a partir de todos estos planteamientos que se trata de una investigación y que plantea una solución para este problema. Para iniciar la investigación es importante apropiarse de ciertos conocimientos y darse cuenta de lo que se ignora, elegir lo que se quiere investigar y planear la forma de llevarlo a cabo. Esto quiere decir también que no todo lo que podemos o queremos someter a la investigación necesariamente va a ser ciencia, ¿no? El método científico no suple los conocimientos, las decisiones, los planes, sino que ayuda a ordenarlos. Y esto como que refuerza un poco lo que Jesús nos acabas de comentar acerca de una sistematización del conocimiento. Los precisa y también los enriquece. El método forma, no informa. Esta frase a mí en lo personal me gusta, me llama la atención, porque creo que es bastante precisa en lo que significa. Es una actitud más que un conocimiento de reglas para resolver problemas científicos. Y aquí sí quiero referirme al asunto de la actitud, porque también depende mucho de esta actitud del investigador para que se puedan llevar a cabo ciertas acciones que nos lleven a una buena solución de la problemática detectada. Bien. En ciencias sociales, los primeros en emplear el método científico fueron los economistas, quienes formularon modelos precisos, recolectaron datos relevantes a dichos modelos y formularon predicciones que a largo plazo pudieron evaluar los los modelos. Posteriormente, se sumaron a la comunidad científica los sociólogos, los psicólogos sociales, los politólogos, antropólogos, geógrafos sociales, entre otros. Más tarde, los historiadores económicos y sociales, así como los lingüistas, también pertenecieron a este grupo de gente que asumía la investigación como una acción para hacer ciencia. Actualmente, todas las ramas de las ciencias sociales están adentradas en el terreno científico. En todas se formulan modelos teóricos, matemáticos, que se discute a la luz de los datos empíricos. Luego, entonces, las ciencias sociales son eso, ciencias, a partir de la investigación. En las ciencias sociales se cuenta con teorías contratables y compatibles con el grueso de los conocimientos relevantes, que son de orden geográfico, biológico y psicológico. Se puede mencionar también la filosofía científica, que esta es una parte interesante porque aquí con quien comparto la mesa, pues son asuntos que les interesa específicamente. Es una disciplina teórica, por lo que es imposible aplicar el método experimental. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Dada la naturaleza de la misma. Aunque no se prescinde de los datos obtenidos en las ciencias experimentales, nos vamos a servir de ellos para poder hacer investigación en la filosofía científica. La filosofía debe ser compatible con la ciencia, que sus teorías sean contrastables y comprobables, así sea en forma indirecta. Muy bien. Bueno, entonces, esta reflexión que nos comenta la doctora Irma Angélica Barquet, pues bueno, nos ayuda un poco a comprender cómo es que se hace justamente la ciencia, ¿no? En qué consiste un poco el método científico. Pero
yo me quedaría con la duda, doctor Claudio, de si todo conocimiento, entonces, todo conocimiento es científico. ¿Hay algún conocimiento que no lo sea? Y si este conocimiento es científico, ¿todo utiliza el mismo método o hay diferentes métodos dependiendo del tipo de conocimiento que se tenga? No sé si usted nos podría clarificar esto. Sí, ¿cómo está Jesús? Hola Irma. Gracias. Sí, me parece sumamente interesante la pregunta y creo que es importante saber delimitar el conocimiento, ¿no? Claro, no todo conocimiento es científico. Hay un conocimiento que uno puede decir, un conocimiento vulgar, ¿no? O de sentido común, y el conocimiento científico es un tipo distinto de conocimiento porque es una manera de abordar la realidad para interpretarla, ¿no? Quizás uno se podría preguntar, o preguntarnos en casa, preguntarle a la gente, la astrología, ¿no? Esta señora o este señor que escribe el horóscopo, ¿están haciendo ciencia? ¿No? La señora que tira las cartas y adivina, que no sé cómo se llama, tarot, ¿está haciendo ciencia? ¿No? El curandero, la curandera que cura con una tradición que viene quizás de los antepasados, ¿está haciendo ciencia? Bueno, parecería que no, por lo menos lo que nosotros entendemos por ciencia, ¿no? Que en las definiciones que vos dijiste queremos tratar de sintetizarlo, ¿no? Pero yo diría que es un conocimiento metódicamente adquirido, sistemáticamente organizado, con pretensiones de universalidad, que hay que socializarlo, ¿no? A mí me parece fundamental, ¿no? La ciencia no se hace solo, sino que se hace dentro de una comunidad científica. Y que tiene tres características, me parece a mí, que es explicativo, descriptivo y predictivo, ¿no? Yo cuando hablo con los alumnos de la Universidad Nueva España, le digo, en general esta gente que no hace ciencia, parecería que hace un conocimiento vulgar, cuando te adivinan la suerte con las cartas y uno pregunta ¿por qué? Dicen, no, esto no lo puedo decir, ¿no? Hay como un secreto, un misterio, algo irrevelado. Bueno, esto no es ciencia, ¿no? Todo lo que sea así misterioso, secreto, irrevelado, oculto, no te lo puedo compartir, esto no es ciencia. Porque la ciencia tiene estas características, la universalidad, la socialización, la claridad, ¿no? Creo que esto delimita a grandes rasgos lo que podemos distinguir entre conocimiento vulgar y conocimiento científico, ¿no? Y en cuanto a lo otro que vos decías, hay muchos métodos científicos. Por lo menos creo que el método que se tomó como método por antonomasia fue el método de las ciencias físicas. Desde la antigüedad siempre se había tomado la física como modelo de ciencia, ¿no? Y hubo pretensiones de aplicar el método de la física a otras ciencias, como puede ser las ciencias sociales. Gracias a Dios, en este siglo y con la reflexión del siglo XX, nos damos cuenta de que cada área de las ciencias, ya sean las fácticas naturales, las sociales, como decía la doctora, tienen su propio método, ¿no? Entonces se puede hablar de un método inductivista que sirve para algún tipo de ciencia, el método deductivo que sirve para todas las ciencias, pero exclusivamente para las ciencias formales como son la matemática y la lógica, ¿no? Está el método hipotético deductivo, que es otro modo de acercarnos a la ciencia, ¿no? Y bueno, y todas las posibles combinaciones, ¿no es cierto? Vos sabés que en metodología de la ciencia hay una discusión bastante seria, porque en las ciencias sociales últimamente se habla también de un acercamiento hermenéutico, ¿no? Que tiene que ver con comprender, con interpretar, ¿no? Justamente porque el objeto de las ciencias sociales es el hombre, ¿no? Visto bajo tres perspectivas: el hombre visto en tanto y cuanto es libre, en tanto y cuanto tiene cultura, y en tanto y cuanto forma parte de una sociedad. Entonces, esto hace que, si bien el médico tiene al hombre como objeto de estudio, el médico lo ve en tanto y cuanto es sanable. Pero en las ciencias sociales, como decía la doctora, lo ven en cuanto que tiene libertad, tiene lenguaje, tiene la capacidad de vivir en sociedad. Entonces, no se puede usar el mismo método científico.
Muy interesante el comentario del doctor Conforti. La doctora Irma comentaba hace unos momentos sobre que siempre se establece un planteamiento sobre un problema de investigación. Pero entonces, pareciera que siempre nosotros tratamos de identificar la causa, tal vez, que genera cierto efecto, ¿no? ¿Cuál es la causa de que suceda cierto fenómeno, por ejemplo? Es muy común, cuando hablamos de metodología en la ciencia, hablar de un principio que comúnmente llamamos el principio de causalidad o el principio de deducibilidad. Doctor Claudio, ¿a qué se refieren estos principios comúnmente? Bueno, esto es la concepción clásica de las ciencias. Cuando no estaban, diferenciadas la filosofía de las ciencias, estoy hablando de la época de Aristóteles. De hecho, Aristóteles define así: conocimiento cierto por las causas, ¿no es cierto? Esto es la ciencia, saber las causas, el por qué se provocaba tal cosa, ¿no? Y esta, es la definición clásica. Si uno va al medioevo y se fija en Santo Tomás también define conocimiento cierto por las causas. Entonces, lo que se buscaba saber es el origen, ¿no? Y para ser corto, por lo menos Aristóteles propone 4 causas, ¿no? La causa eficiente, material, formal y final, ¿no? Según la concepción aristotélica, si uno comprendía estas 4 causas, sabía científicamente por qué se había producido este hecho, ¿no? ¿Ahí apuntaba tu pregunta? Sí, en efecto. Doctora Irma, entonces, ¿cuál es la reflexión que nosotros podríamos dejar al ciudadano, al estudiante universitario, al profesor, tal vez a nivel básico, a nivel medio superior, sobre qué es lo que nosotros entenderíamos como hacer una investigación científica y cuáles son las características que tiene que tener esta investigación o este tipo de conocimiento para que el ciudadano pudiera diferenciar entre aquello que es ciencia, entre aquello que no lo es, y entre aquello que sigue algún procedimiento para tratar de demostrar que tiene cierta verdad o cierta validez? Muy bien. Bueno, pues básicamente, sobre todo quienes estamos en el ámbito educativo y quienes nos preocupamos porque tanto los docentes como los estudiantes desarrollen estas competencias de investigación, sería interesante que se acerquen básicamente a esta diversidad de métodos que se aplican de acuerdo a las ciencias, de acuerdo a la naturaleza de la investigación misma, por un lado. Al ciudadano que a lo mejor ya también pasó por las aulas universitarias, pues sí tendría que, desde mi perspectiva, que tomar en cuenta básicamente la fuente, de dónde viene esta información que le está llegando para determinar si esto es ciencia o si esto no lo es. Si la fuente muchas veces nos da la pauta de que pues, se trata de una comunidad de investigadores, se trata de estudios que se hacen desde una perspectiva, seria, formal, y que pretenden tener una solución a los problemas que se detectan. Entonces, para el ciudadano sería conveniente, si partimos de lo que nos comenta Claudio, que si nos van a leer la mano, si nos van a leer el tarot y no nos dicen por qué, las razones, etcétera. Esa es una pauta importante para que los ciudadanos sepan que definitivamente de eso no es la ciencia, ¿no? Eso no es ciencia. Muchas gracias, doctora Irma. A modo de concluir, doctor Claudio, ¿qué es entonces lo que deja el conocimiento científico a la cultura? Es decir, ¿por qué en las aulas universitarias, en las aulas de nivel medio superior, debemos de enseñar un conocimiento que decimos que es científico? ¿Y por qué no nos preocupamos tanto por enseñar alguno que no necesariamente lo sea? Bueno, yo creo que el conocimiento científico deja esto, lo que dije al principio, una manera de abordar la realidad con intención de explicarla, ¿no? Con intención de describir lo que acontece y con intención también de predecir lo que puede llegar a pasar. Creo que eso es fundamental en el conocimiento científico. Siendo conscientes también de que, como todos sabemos, las conclusiones de la ciencia son siempre probables, ¿no?
Digo, a veces nosotros tenemos, porque nos ha quedado esto del positivismo, o no sé bien la razón, como una falsa teoría de que lo que dice la ciencia es la verdad absoluta. Y no, no es la verdad absoluta. Es un acercamiento a la verdad probable que vamos avanzando, la humanidad va avanzando en el conocimiento científico de probabilidad en probabilidad más probable, valga la redundancia, ¿no? Acercándonos a la verdad, pero siempre las conclusiones de la ciencia son probables. Esto hace de que nunca nos podemos dar por satisfechos, ¿no? Y a mí me parece que la investigación científica, promover en la universidad un estudio científico es hacer que nuestros alumnos sean grandes cuestionadores, ¿no?, de las conclusiones científicas, de la realidad, y que esto los lleve a seguir investigando y seguir queriendo conocer. Pues muchas gracias. Ha sido una experiencia muy placentera el poder discutir sobre ciencia, sobre el método científico. Lamentablemente nuestro tiempo es muy breve, ya lo hemos agotado. Quisiera agradecer nuevamente a la doctora Irma Angélica Barquet Rodríguez, que nos visita de la Universidad La Salle Morelia. Gracias. Al doctor Claudio Marcelo Conforti Carlomagno, que nos ha visitado a la Universidad de Nueva España, y bueno, a todo el público que escucha y puede observar nuestro programa a través justamente de Cambio de Michoacán. Esto ha sido todo por este día. Agradecemos a todos ustedes su participación. Muchas gracias. Y pues los invitamos a que sigan escuchándonos, a que sigan viendo este espacio Voces en Cambio. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Voces de Cambio.